Buen día. En este video vamos a hablar sobre la elasticidad y sus tipos en microeconomía. Quien les habla, Laura Rico, y los demás integrantes del equipo son Andrés Calderón, Diego Fernández y John Garzón. El primer tipo de elasticidad que tenemos es precio de la demanda. Se define como cambia la cantidad demandada de un bien o servicio en respuesta a un cambio en su precio. El ejemplo que tenemos para esta sería si el precio de los smartphones aumenta en un 10% y la cantidad demandada disminuye en un 20%, la demanda es elástica. Esto significa que los consumidores son sensibles a los cambios del precio. ¿Cómo podemos calcularlo? La elasticidad del precio de la demanda por el porcentaje del cambio de la cantidad demandada. En este caso sería menos el 20%, dividido en 10 es igual a menos 2. Ya pasamos con lo que es la elasticidad del precio de la oferta y tenemos por definición que la elasticidad del precio de oferta revela cuánto varía la cantidad ofrecida de un bien o servicio frente a los cambios ocurridos en su precio. Y como ejemplo les traigo el precio de las tazas del mejor café el mejor jefe del mundo, caen un 10% y la oferta disminuye en un 5%. Y para calcular, así se calcula, tenemos la fórmula para la elasticidad en el precio de la oferta, que arriba tenemos el 5% y abajo tenemos el porcentaje de 10%, que es el cambio en el precio, que eso da por igual el 0,5, que viene siendo inelástica. Elasticidad cruzada de la demanda. Definición: mide cómo cambia la cantidad demandada de un bien en respuesta a un cambio en el precio del otro bien. Ejemplo: si el precio de las tabletas aumenta en un 8% y la cantidad de las tabletas Android vendidas disminuye en un 12%, la elasticidad cruzada es negativa, lo que indica que son bienes complementarios. ¿Cómo se calcula? Entonces, elasticidad cruzada de la demanda igual a cambio porcentual en la cantidad demandada de X dividido en cambio porcentual en el precio de Y. Entonces, tenemos la cantidad demandada en un 12% dividido en el precio, que es menos el 8%, nos dan igual al menos 1,5%, que es la negativa. Y como último, pero no menos importante, tenemos la elasticidad de ingreso de la demanda, la cual es utilizada principalmente para determinar la relación del ingreso de la demanda de un bien o servicio y en qué proporción, y en base a eso se determina la clase de bien que se considera. Tomando como ejemplo la demanda de viajes en avión, que aumenta en un 25% cuando los ingresos de los consumidores aumentan en un 10%. ¿Qué tipo de elasticidad se considera? Es elástica, ya que la demanda es muy sensible a los cambios en los ingresos. Y que por otro lado tenemos el otro ejemplo de la demanda de alimentos básicos, que disminuye en un 2% cuando los ingresos de los consumidores disminuyen en un 5%, de lo cual la respuesta es que se considera inelástica. Entonces, tenemos la fórmula. Hay distintos tipos de fórmulas para llegar a un mismo resultado, de que, pues, en esencia las variables son las mismas. Tenemos la demanda Q1, que sería nuestra demanda principal, la base con la que iniciamos, y Q2, que es el cambio en esta misma. Tal cual tenemos el ingreso primario con el que comenzamos y el ingreso secundario con el cual será el segundo con el que partimos. Entonces, la elasticidad de ingreso de la demanda. Si este resultado nos da positivo, se considera un bien normal. Si aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Si nos da negativo, se puede considerar que es un bien inferior. Es decir, que la demanda baja cuando el ingreso aumenta y viceversa. Cuando el ingreso baja, la demanda aumenta. Entonces, si gano más, es un bien normal. Voy a comprar más. Si da positivo mayor que 1, es un bien de lujo. La demanda aumenta y el ingreso de este bien aumentará mucho, del cual si es menor a 1, mayor que 0, es un bien básico. Si aumenta su ingreso, aumenta la demanda, aunque no en gran medida ni gran proporción.
Entonces, si es inferior a 0, pasa a un bien inferior, dando como resultado un número negativo, el cual como tal es un inelástico. Muchas gracias.